Yo quiero poner. No, mi cara no. Ya. ¿Se graba? ¿De acuerdo? Arriba, tu grito. Eso. Está grabando. Ok, gracias. Bien. Doctor Mascaro, ya puede entrar, ¿ah? Ya puede hablar. Estás mudo, Pedro. Estás mudo. Activa tu audio. El micro figura con flash. Buenos días. Sí, ya se escucha. ¿Ya se escucha? Bien. Sí, está bien. Vamos a empezar entonces. Muy buenos días con todos los presentes. Les habla el doctor Pedro Mascaro, responsable de la asignatura de Ginecología y Obstetricia de nuestra facultad. Para el día de hoy tenemos la conferencia que lo hemos denominado el aborto como problema médico-social. Básicamente el abordaje va a ser el aborto como problema social. Como todos sabemos, el aborto es un problema de salud pública. El aborto es una de las líneas de trabajo en el campo de la salud sexual y reproductiva. Y siempre ha sido controversial, siempre ha sido muy discutido. Y tiene connotaciones, profundas connotaciones, en el campo de la salud, en la salud pública de manera particular, y requiere de un abordaje mucho más amplio que lo establecido hasta el momento por la Universidad Peruana y de manera particular en el campo de la salud. Es por eso de que esta conferencia hemos invitado a un experto como es el doctor Miguel Gutiérrez, quien es médico y ginecólogo obstetra, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él es en pregrado y en posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y médico asistente durante muchos años en el Instituto Nacional Materno Perinatal Maternidad de Lima. El doctor Miguel Gutiérrez, luego que deja el Instituto Materno Perinatal, pasa a dirigir el Pathfinder Internacional y llega a ser coordinador regional, es decir, del Perú y del Ecuador, en este campo durante muchos años. Y actualmente el doctor Miguel Gutiérrez es director ejecutivo de la Federación Latinoamericana de Ginecología y Obstetricia. Profesional de amplia experiencia, miembro de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, paz presidente de esta sociedad y paz presidente y presidente actual de la Sociedad Peruana de Contracepción. El doctor Miguel Gutiérrez, además, es profesor o maestro latinoamericano de ginecología y obstetricia. Toda una trayectoria entonces del doctor Miguel Gutiérrez, y tenemos el honor hoy día de tenerlos con nosotros para que aborde este tema en el campo de la salud sexual y reproductiva, que requiere una mirada no solamente teórica, sino la experiencia y la práctica, que es lo más importante que deben transmitir los mayores a los jóvenes como ustedes, jóvenes estudiantes de la Universidad San Martín de Porres. Dejo con ustedes al doctor Miguel Gutiérrez y en la parte final haremos las preguntas correspondientes que ustedes tendrán a bien hacer llegar al profesor. Adelante, doctor Miguel Gutiérrez. Muy agradecido por su presencia. No, gracias a usted, doctor Pedro Mascaro. Para mí es un gusto estar nuevamente con la Facultad de Medicina de la Universidad San Martín de Porres. Y doy la bienvenida a todos los asistentes. Voy a compartir mi pantalla. Creo que se ve, ¿cierto? Sí. Muy bien, adelante, Miguel. Ya.
Bueno, decía que es un gusto, un placer estar nuevamente con ustedes conversando sobre este tema. Y digo yo conversando porque finalmente es un tema que no como un curso, no como parte, que forma parte del curso, me imagino, pero es un tema que todos deberíamos manejar de alguna u otra forma. Por ejemplo, el día de ayer, Marisa Glave escribe en el diario La República un artículo sobre el aborto. Justamente toca estos temas desde el punto de vista del derecho que tienen algunas mujeres a poder acceder al aborto cuando la condición legal lo permite. Pero se están dando una serie de situaciones a nivel del Parlamento, del Congreso, como por ejemplo lo de la congresista Barbarán, que si bien presenta un proyecto sobre la disminución de la muerte materna, incluye en forma muy disimulada la posibilidad de que se pueda prohibir el tema del aborto terapéutico. Cuando uno es estudiante de medicina, el aborto a veces lo ve como muy distante o a veces muy cercano, si es que le ha ocurrido a conocidos o a familiares de uno, y tiene posiciones que a veces, como dijo el doctor Mascaro, son situaciones complejas y a veces decidir responde a una pregunta que suele hacerse en las encuestas nacionales. ¿Usted está de acuerdo con el aborto? Sí, no. Y en realidad es una mala pregunta porque en general yo diría que casi nadie está de acuerdo con el aborto en general, no debería existir. Entonces todos vamos a responder que no estamos de acuerdo con el aborto. Sin embargo, cuando la pregunta cambia e introducimos algunos aspectos como que usted está de acuerdo con que la mujer se muera cuando tiene un aborto, por ejemplo, usted está de acuerdo que si una mujer ha sido violada, violentada, y ella fue a hacerse un aborto porque fue producto de la violación, se hizo ese procedimiento en forma empírica, y usted está de acuerdo que ella se muera porque buscó eso, entonces cambian las... Entonces no solamente, y eso ha dado a propuestas internacionales donde uno dice en realidad la disyuntiva entre estar de acuerdo o no con el aborto es una mala pregunta, porque en realidad nadie está de acuerdo con el aborto, nadie está en esa situación. Y entonces lo que vamos a tratar de hablar hoy día es tratar de entender un poco más acerca de lo que significa esta situación. En primer lugar, yo quiero decir que no tengo ningún conflicto de interés en esta presentación. Son 4 puntos que vamos a tocar rápidamente. Y en el primer punto son las consideraciones médicas y sociales del aborto y su definición, como ven acá, en realidad si ustedes leen qué significa aborto, es la interrupción de una gestación en cualquier momento de la gestación. Entonces, hasta en el 3er trimestre, sería la interrupción de la gestación. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud tiene una definición que está en la Clasificación Internacional de Enfermedades, la 10ª clasificación, que nos dice que el aborto sería, con fines de clasificación, la interrupción de la gestación hasta las 22 semanas de gestación. Entonces, es más o menos esto, queda claro que cualquier interrupción del embarazo hasta las 22 semanas vamos a clasificarlas como aborto. Pero el aborto es una práctica nueva, reciente, no, una práctica muy antigua. Lo que ha cambiado son algunos aspectos que vamos a tocar, pero desde la edad primitiva se practicaba el aborto. Las diferencias eran que en este caso el jefe de familia tenía absolutos derechos sobre el fruto de la concepción y él decidía qué hacer. Quizá en la época griega hay 2 aportes muy interesantes. Uno de ellos es de Platón, que dice que el aborto debería prescribirse en caso de incesto, y el otro, que es muy importante para la historia del aborto, es la de Aristóteles, en la que formula el aborto como una prescripción para limitar la dimensión de la familia, pero además, él no solo analiza
y en ese tiempo lleva adelante la posición de que el embarazo no solamente era corporal, sino tenía una parte espiritual. Y entonces él habla de un desarrollo espiritual de la gestación hasta determinado tiempo. Y él incluye esta concepción y le llaman la concepción ilemórfico. Es decir, que habría una animación retardada del cuerpo humano y que ingresaría lentamente esta alma y progresivamente se hace más humana, se hace más completa esta alma, y eso le llaman la concepción ilemórfica. Concepción que es adoptada por el cristianismo. Su defensor el mayor defensor fue Santo Tomás de Aquino, pero también San Agustín. Por lo tanto, si uno interrumpía una gestación cuando el alma era alma vegetal o animal, entonces no había ninguna pena, ningún castigo, pero ya hacia el final, que era alma humana, y ahí se había una sanción. Entonces, esa es la concepción ilemórfica que, para conocimiento de ustedes, la Iglesia la adoptó en el siglo XIV, en el Concilio de Auxena. Solamente en el siglo XIX, el Papa Pío IX, a partir de una visión en unos medios con el microscopio que recién se desarrollaba, que ve los espermatozoides que se mueven, supone que son personas pequeñas y dice, no, el embrión adquiere el alma desde el inicio, porque ya son personas que están caminando ahí, y entonces prohíbe la Iglesia el aborto en 1869, o sea, en el siglo XIX. O sea, muchos años no fue prohibida, fue prohibida en el siglo XIX. ¿Qué nos pasó el siglo pasado? El siglo pasado hubo una regulación del aborto de parte de los estados, porque muchas mujeres se morían. Y los estados tomaron cartas en el asunto. Rusia, por ejemplo, lo despenalizó antes de 1920, Argentina también. Perú despenalizó el aborto en 1924 por causas de salud, por la vida o la salud, que ya vamos a ver más adelante. Pero un hecho importante el siglo pasado es el reconocimiento de los derechos humanos en 1948, después de la Guerra Mundial, y además, hacia fines del siglo, con el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como parte de los derechos humanos de las personas. Otro elemento clave para poder discutir muchas veces y hacer un análisis desde el punto de vista bioético es que, a pesar de la existencia de los principios claros de ética durante toda la humanidad y desarrollados por los filósofos griegos, por Kant, etc., en el año 70 se desarrollan los principios bioéticos, más o menos se plantearon tal cual los conocemos ahora. Y entonces, eso añade un tema para la discusión que podamos tener en este tema. Muy bien, pero ¿qué es lo que pasa con el aborto ya inducido? Porque tenemos un aborto que es el espontáneo, que más o menos es un 15-20% del total de los embarazos. Pero hay un tema del aborto inducido cuando el embarazo no es planificado o es no deseado. Entonces, las personas cuando tienen un embarazo no deseado, dicen, interrumpo el embarazo. Otros asumen el hijo no deseado, que al final puede acabar siendo deseado. En algunos otros casos se da en adopción. Y miren ustedes, la anticoncepción ha sido una estrategia muy grande para disminuir los embarazos no planificados que pueden acabar en no deseados. Y esta planificación ha crecido en el mundo. Perú es uno de los países que menos ha desarrollado la anticoncepción, no ha crecido mucho. Sin embargo, hasta antes de la pandemia se pensó que este crecimiento iba a ser mucho mayor. Con la pandemia, los países de la región han disminuido sus prevalencias de uso de métodos por razones de la pandemia, y esto posibilita más la posibilidad de un embarazo no planificado que puede llegar a ser no deseado y acabar en un aborto. Pero el aborto inducido, o sea, aquel que se interrumpe,
sea por voluntad o no, pero el que no es espontáneo, ¿tiene el mismo riesgo? ¿Cómo determinaríamos el riesgo? ¿Cuál es el concepto que la Organización Mundial de la Salud ha dado para hablar de un aborto seguro o inseguro? Entonces, la definición desde el 2003 es: aborto inseguro es aquel que es realizado por un personal de salud o una persona no calificada o entrenada para este procedimiento, y que el lugar donde se realiza, las condiciones, la logística y todo esto no tiene ningún tipo de condición. Ese es un aborto inseguro que está relacionado a muerte y a enfermedad de las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el mundo? En general, esto no ha variado mucho. En los países en el mundo desarrollado, la gran mayoría de los abortos son seguros porque la gran mayoría tiene legislación a favor de la interrupción de la gestación por diferentes causales. En cambio, en los países donde hay menos desarrollo, hay restricciones muy serias, como vamos a ver más adelante. Y entonces, a pesar de que está prohibido, se ejecutan, pero se hacen en malas condiciones. Este es un mapa muy general de lo que significa el aborto inseguro en el mundo, y lo que debemos recordar siempre, que tanto Latinoamérica y el Caribe con el África son los continentes que más número de abortos inseguros tienen en el mundo. Así es, Latinoamérica y el África. Miren ustedes, una creciente proporción son abortos inseguros en el mundo. En los países desarrollados, menos cantidad de abortos inseguros. En el África y Latinoamérica, la gran cantidad de abortos inseguros, ¿no? ¿Y a qué se debe todo esto? Bueno, un tema es el tema legal, que lo vamos a revisar en un momento, pero el otro es el tema de la pobreza. Mujeres pobres de áreas rurales generalmente no tienen acceso a servicios seguros de aborto, sean estos legales o no. Muchas mujeres tratan de inducirse el aborto con métodos riesgosos. El doctor Mascaro, que es del Instituto Nacional Materno Perinatal, y yo del mismo instituto, hemos visto casos que solamente los podemos describir ahora, que ya no se ven, de llegar a la emergencia, mujeres con sustancias dentro del útero, a punto de morir, gravemente infectadas, algunas a veces desgarradas en el abdomen, con las vísceras fuera. Eso lo hemos visto en el siglo pasado, en nuestro periodo, durante nuestra formación al residentado. Esos casos ya no se suelen ver, pero estos casos generalmente se dan cuando hay formas empíricas de poder llevar adelante un aborto. Entonces, la situación de pobreza hace que esto ocurra. La inequidad en salud que existe hasta la fecha, las condiciones de legalidad o de ilegalidad y otros determinantes sociales, como podemos ver. La pobreza en salud es un tema que yo no necesito explicarles a ustedes, pero saben que el acceso a servicios de salud muchas veces es más limitado cuando la gente tiene carencia de dinero, ¿no es cierto? Pero además también hay factores emocionales asociados a esta precariedad que lleva a la misma situación de pobreza. Factor económico, señalado ya por Kaplan George, ya en el 2000, en relación al riesgo de morir, en un estudio hecho en Estados Unidos, donde se reportan más mujeres del quintil más bajo, más con una salud regular o mala, y en relación a la percepción de la salud, se señala que es más dramático sobre la vulnerabilidad de los individuos, por ejemplo, el ingreso y la educación, ya que las diferencias en salud son de vida o muerte. Entonces, miren, esto pasa en el mundo, solamente para mostrar las tasas de aborto que son más frecuentes en las zonas donde hay menos recursos que en las zonas de mayores ingresos. Esto es lo que pasa en Latinoamérica. Es un cuadro que se presentó el día de ayer en una conferencia latinoamericana, y nos dicen por causales, está totalmente prohibido en Honduras, en Nicaragua, en El Salvador, Haití, República Dominicana. Se permite el aborto por causal de salvar la vida en Guatemala, Panamá, Paraguay y Venezuela.
además de esa causal, por otras causales como es violación o la salud. Ahí está Perú, está Chile, México, Bolivia, Costa Rica, y se permite el aborto por tiempos, o sea, hasta 14 semanas, hasta 24 semanas, etcétera, en Cuba, Guyana, Uruguay, Argentina y Colombia. Pero no solo es señalarle los hospitales, sino, por ejemplo, en El Salvador está prohibido no solo el aborto como tal, extracción desde el útero, sino también está prohibido la atención del embarazo ectópico. En El Salvador, si una mujer tiene un embarazo ectópico, tiene que esperar a que el latido del embrión que está en la trompa deje de latir, pare, para que uno pueda operarla, porque si no es condenado el proveedor de servicios a la cárcel por haber hecho una operación con un embrión activo dentro de la trompa. Ni la iglesia prohíbe eso y El Salvador lo prohíbe, o sea, el tratamiento del embarazo ectópico. Ni la iglesia, digo, porque si ustedes son acuciosos, se ponen a revisar el derecho canónico, en la iglesia católica, a esto se le llama el aborto indirecto, y la iglesia sí permite la atención del ectópico como medida para salvar la vida de la mujer antes de que se rompa la trompa, y también permite el retirar un útero con embarazo si es que este útero tiene cáncer. Eso lo pueden revisar en el Google. En derechos canónicos está claramente identificado. Pero esto en El Salvador es imposible y esto no va a favor de nadie, sino en contra de los derechos de las mujeres que tienen por defender su vida o su salud. Miren ustedes, eso es bien interesante en relación a qué es lo que pasa con el aborto legal en caso del aborto inseguro también. Menos de 10 por 1000 mujeres, ¿no es cierto?, se producen de abortos en Holanda, Bélgica y Suiza, que son leyes muy liberales. Pero en Perú y Chile, en ese tiempo, 2007, se producían más de 50 por 1000 mujeres y eran leyes más restrictivas. O sea, lo legal no aumentaba el aborto, porque cuando se legaliza el aborto en esos países, ingresan políticas de prevención del embarazo no deseado, fuente importante del aborto, pero además ingresan aspectos de tipo social como para atender a la mujer soltera y que pueda tener su hijo con tranquilidad y otras leyes. Y la educación sexual es más desarrollada en esos países para poder prevenir un embarazo no planificado. Entonces, por lo tanto, tienen menos abortos que lo que ocurre en Chile y Perú. Pero, ¿qué es lo que ocurre con la seguridad del procedimiento? Se produce menos de un aborto inseguro que tiene riesgo de morir o de enfermar por 1000 mujeres en Europa Norte y Estados Unidos. En cambio, en Latinoamérica es más de 30, la tasa es 30 por 1000 mujeres. O sea, es más frecuente que la mujer tenga un riesgo mayor. O sea, cuando más se prohíbe, más casos de inseguridad y atenciones de aborto existen con riesgo a la salud o a la vida de la mujer. Hay otros determinantes sociales que están en nuestra sociedad, en Latinoamérica, sobre todo el tema del machismo, los roles tradicionales de hombres y mujeres, la evaluación social de la mujer muchas veces ha llevado a estas prácticas o a que no legislemos. Algunas personas dicen, si el embarazo fuera del varón, seguro que no habría ningún caso en que no se pudiera hacer un aborto, porque esto estaría ligado al tema del varón, eso es lo que dicen algunas personas. Pero lamentablemente es de la mujer y acá hay muchas restricciones. Ser adolescente también, escaso poder social para tomar decisiones, mitos, concepciones morales, pautas culturales socialmente toleradas como violencia, etcétera, que pueden llevar a el tema del aborto inseguro. ¿Cuáles son esas consecuencias del aborto inseguro? Es que nos da un grave problema de salud pública, generalmente, como en Perú, que ya el Ministerio de Salud declaró al aborto como un problema de salud pública. ¿Y eso es por qué? Porque causa enfermedad, causa muerte, porque están más afectadas las mujeres pobres, porque la atención de complicaciones del aborto inseguro
como es el aborto incompleto, el aborto séptico, la muerte, consume recursos del sector salud que podrían ser utilizados para otros fines. Y si no creemos que esto es un problema de salud, miremos cómo es que se define un problema de salud pública. Hay 3 aspectos importantes para mirar cualquier problema de salud, como la tuberculosis, el cáncer de cuello del útero, para mirarlo como un problema de salud pública. Tiene que cumplir 3 condiciones. Primero, tiene que haber una presentación que sea de alto volumen. Alto volumen, alta frecuencia de presentación. Segundo, es que esta enfermedad tenga alto riesgo en la salud, que lleve a problemas en la salud o en la vida de la persona. Y en tercer lugar, que tenga un alto costo, no solamente económico, sino también social. Revisemos. En el mundo, la frecuencia del aborto es impresionante. Las muertes maternas, antiguamente, les deben haber explicado en su curso de movilidad y mortalidad materna, llegaban al 500.000 de muertes al año. Actualmente hemos bajado de las 300.000. La gran cantidad se produce en los países en vía del desarrollo, fundamentalmente en el África. En cambio, en los países desarrollados, como ven ahí, la tasa o la razón de muerte materna es muy baja. Muy bien, en Latinoamérica hablamos de 77 por 100.000 nacidos vivos, y en el Caribe 190 por 100.000 nacidos vivos, y en relación a los abortos hablamos que ocurren unos 56 millones de abortos, de ellos la mitad son inseguros, y 10 millones ocurren en Latinoamérica. Y hay 47.000 muertes por complicaciones de aborto. Ese es el panorama en general. Acá podemos ver en Latinoamérica y el Caribe, América Central, Sudamérica, el porcentaje de abortos inseguros, que ya se los mencioné, es muy elevado a nivel mundial. Estas son cifras recientes. Miren ustedes, de los embarazos en verde que ocurren en América del Sur, de todos los embarazos, como 12 millones, hay un 33% de embarazos planificados, hay 67% no planificados, de ellos acaban en aborto, de esos el 46%, que son 3.600.000 abortos más o menos, y en Centroamérica y el Caribe, entonces tienen de un total de 6.300.000 embarazos, hay 2,5 millones de embarazos planificados, 3.800.000, un 60% de embarazos no planeados y un 48% de abortos. Si uno dice, estas son cifras, tendencias, estimaciones, bueno, miremos las cifras de la ENDES. En la ENDES hay una pregunta que de la ENDES de Perú, que es una encuesta demográfica, una pregunta que siempre se hace en relación a los embarazos. Si usted hubiera podido planificar, hubiera deseado su embarazo en los últimos 5 años, y generalmente sale que hay un 60% de mujeres que no deseaba ese embarazo. Entonces, las cifras son reales, estas estimaciones son claras, y esto nos lleva a decir que el embarazo no planeado y aborto, miren la parte final de los embarazos. En América del Sur, 7.9 millones fueron no planeados, 3.7 terminaron en aborto. En Centroamérica, 2.9 millones no fueron planeados, 1.3 millones terminaron en aborto. Y en el Caribe, de 0.9 millones no fueron planeados, 0.4 millones terminaron en abortos. O sea, el problema de frecuencia de alto volumen existe. Para nuestro análisis lo hemos marcado también a nivel mundial. Latinoamérica tiene una de las marcas más grandes, y en el Perú también se suele ver, hay estimaciones ya desde muchos años atrás, con la metodología de Alan Guttmacher y con la demógrafa Alicia Ferrando, que estimaron que en el Perú, ya desde el año 95, este es un estudio del 95 y del 2002, el 95 fue el primer estudio, pero casi se repite, un 60% de embarazos no deseados, de los cuales, de acuerdo con las cifras actuales que hemos presentado, el 35% acaban en abortos inducidos.
¿Ok? Esto representa, estimando más o menos la cifra de más de 300.000 abortos que se ejecutarían cada año. La última revisión fue hecha en el 2006 y hablaba de 371.000 abortos cada año. Estamos hablando de abortos inducidos en el Perú, y esto lo hemos podido corroborar también cuando analizamos lo que ocurre en los hospitales, porque no todos los abortos inducidos van a llegar a un hospital, generalmente llegan los que están complicados, y podemos ver que en general en los ministerios de salud, en hospitales militares, seguridad social en general, alrededor de 50.000, 60.000, hasta 70.000 casos de atenciones de aborto hay cada año. Y entonces, si uno estima que ahí solo llegan los que están complicados, y de ellos el 90% son abortos incompletos que no tienen inestabilidad hemodinámica ni hay problemas de infección, o sea, podemos imaginar la cantidad de abortos que se están produciendo fuera que no llegan a los hospitales. El aborto, como ustedes saben, es causa principal de muerte materna. Tuvimos una gran elevación de nuestra muerte materna el año pasado y el 2020, superando la cifra que veníamos disminuyendo la muerte materna, pero esto fue por una causa indirecta que fue el COVID. Sin embargo, el aborto siempre sigue siendo una causa importante de muerte materna cuando esta afecta la vida de las personas. Pero también tenemos que tener en cuenta los costos. Los costos son enormes en la atención del aborto, no en lo que cuesta, sino en el aborto. Y hemos estimado que más o menos en nuestro país, de acuerdo a un estudio del doctor Luis Tábara, ¿no es cierto?, en varios hospitales, llegamos a concluir que los gastos de una atención del aborto incompleto, no complicado, que no mata, pero que sí consume recursos del Estado, estaban en alrededor de $7 millones, y que el caso del complicado era menor, pero de todas maneras era una importante suma. O sea, entonces ya tenemos alto volumen, ¿no es cierto? Tenemos problema de muerte, alto costo también, pero además tenemos el tema de los gastos de bolsillo que ocasionan a las mujeres con esta situación, pero además el tema social, secuelas psicológicas, emocionales, económicas, laborales, de cuidado. Cuando una mujer llega a un hospital con un aborto incompleto, nosotros a veces la miramos como un número, la cama 30, un aborto incompleto. No, la atendemos mañana porque no sangra mucho. Esa mujer, probablemente de un sector pobre, porque está yendo a un hospital donde la atención no le va a costar por el CIS de repente, esta mujer está dejando a sus hijos en un pueblo joven, encargado de la vecina, etc. Entonces los costos sociales que tienen esa atención es demorada, son grandes. Por eso el Instituto Nacional Materno Perinatal, desde hace muchos años y con la dirección del doctor Pedro Mascaro, definió que la atención tendría que ser ambulatoria cuando no era complicado e instituyó el uso de la aspiración manual endouterina para los casos no complicados, dando así una atención más rápida, pero además que permitía que salieran con un método anticonceptivo para prevenir el caso de aborto. Entonces, con todo esto que acabo de mencionar rápidamente, podemos decir que las tres condiciones las cumple el aborto inseguro, y entonces podemos decir que el aborto es un problema de salud pública para nuestro país, porque claro, no es un problema de salud pública si lo vemos en un país donde es desarrollado, donde está despenalizado, donde casi nadie se muere por un tema de aborto. Pero en nuestro país sí es un problema grave de salud pública. Y hay un tipo de aborto que me gustaría mencionárselo rápidamente, que es algo que ustedes deben conocer. En nuestro país, desde el año 1924, se señala, está en el Código Penal desde 1924, o sea, estamos en el año 22, nos falta 2 años para cumplir 100 años, se señala que el aborto que no está penado es aquel que se hace
con el fin de salvar la vida de la mujer, de la gestante, o de preservar o evitar un mal en su salud, un mal que sea grave o permanente. Esto está tipificado como despenalización. Entonces, en este caso, lo que están considerando es que la mujer que tiene un problema de salud identificado podría pedir que se haga una interrupción de su gestación si es que la Junta Médica lo decide. Y esto basado en la definición de salud, ¿no es cierto? Que es un estado de completo bienestar físico, mental y social, ¿no es cierto? Y que también afirma que la salud es el goce del estado máximo de salud que se pueda lograr, es un derecho humano. O sea, ya ni siquiera es un tema de un hecho, un eventual proceso que ocurra en una persona, sino que es un derecho que la mujer pueda solicitar cuando se va a afectar su vida o su salud. Una persona tiene la posibilidad de que se pueda morir o se pueda afectar, tiene la posibilidad de solicitar la interrupción de su embarazo como parte del derecho humano que incluye al derecho a la salud. Esto solamente para recordar, ¿no es cierto?, que el aborto terapéutico está vinculado a los derechos desde la Cuarta Conferencia Mundial sobre las Mujeres en el 95, donde los gobiernos acordaron que la toma de decisiones libres e informadas sobre el embarazo y el parto es un derecho humano básico. En el Instituto Nacional Materno Perinatal se están atendiendo casos de abortos terapéuticos, cayó en 2020 por razones de la pandemia, pero se han seguido atendiendo, y este año, no tengo las cifras acá, pero tenemos reportes que no solo en el instituto, sino muchos hospitales en el país, costa, sierra y selva, ya están atendiendo casos de abortos terapéuticos cuando el caso sea así. Yo quería señalar acá, miren los diagnósticos que tienen para la interrupción del embarazo. Hay una lista de enfermedades que pueden ser susceptibles de ser beneficiadas con el tema para estas mujeres del aborto, si es que está en riesgo su vida o su salud. Acabo de tener un caso de lupus eritematoso sistémico grave en UCI, con 16 semanas de gestación, debutó así, y que ha tenido que ser derivada al instituto para su interrupción del embarazo, y ahora que le he visto, le han planteado a los internistas tratar de llevarla a un menor impacto de lupus, para ver si en algún momento se va a poder embarazar, pero que en este caso iba a ir directo, iba a perder la vida si es que continuaba el embarazo. Esos son los casos que son susceptibles de interrupción, pero también existen los casos no solo de salud física, sino también de salud mental. Cuando se analiza que la salud mental se impacta, también puede ser interrumpida el embarazo. Yo le voy a dar un ejemplo. En el año 2012, que es la cifra que tengo más clara, ustedes saben que la muerte materna puede ser directa o indirecta. En el año 2012, quiero que sepan que en la muerte materna de adolescentes, el 58% de muerte materna indirecta fue debida al suicidio. ¿Sí? Al suicidio. O sea, adolescentes que se suicidaron porque estaban gestando. Un caso emblemático que está denunciado en las Naciones Unidas de una chica que fue violada de 13 años y que se lanzó del techo de su casa y que tuvo fractura cervical y no pudieron hacer la descompresión porque los médicos se negaron a hacer la descompresión neurológica que tenía que hacerse. Tenía 6 semanas de embarazo porque dijeron no hasta que no se le haga un aborto, y como se negaron, esta chica tuvo un aborto espontáneo a las 18, pero ya con graves lesiones y ha quedado cuadraplégica. A ver, si fuese un familiar de ustedes, nuestros, mi hija, mi esposa, 13 años no, mi hija sería, o mi nieta, procederíamos igual. No permitiríamos que le hagan otro tipo de cirugía porque estaba embarazada. Ese es un caso que nos debe hacer reflexionar. Si a alguien de ustedes hay una violación, le dicen muy bien, hija, sigue con tu embarazo, no sé, las decisiones son personales. De hecho, la violación no está permitida, hacer un embarazo por violación no está permitido el aborto, salvo que
se afecte la salud mental. Y eso es lo que se ha hecho también en niñas y adolescentes de nuestro país. Hace poco en Ayacucho, una niña de 12 años intentó suicidarse, habiendo sido violada, y finalmente, de acuerdo a las autoridades del Ministerio de Salud y del Instituto y del Hospital Regional de Ayacucho, se hizo la interrupción de la gestación de esta niña porque el caso era grave. Se había intentado suicidar y era un tema que afectaba a su salud mental, llevándola a una grave depresión y con todo el síndrome de estrés postraumático, etcétera, se decidió interrumpir, no por violación, sino por la afectación a su salud mental. Entonces, estamos hablando de estos casos que son interrumpidos cuando hay una situación de este tipo, ¿no? Estos son de procedimientos que se hacen y estos son los métodos que se pueden dar después del aborto. Yo quiero concluir, para poder tener ocasión de conversar en algunas preguntas, diciendo lo siguiente. El aborto inducido, si bien puede ser seguro, sobre todo cuando es legal, pero inseguro, el inseguro que ocurre en nuestro país es problema de salud pública y lo acabamos de ver, no solamente por el volumen, sino las posibilidades de muerte materna, las posibilidades de afectación a su salud permanente, como enfermedades inflamatorias pélvicas, infertilidad, pérdidas de úteros, etc. Y también tiene un alto costo, no solo económico, sino también social. Entonces, es un problema de salud pública, eso es innegable. En segundo lugar, no solo es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad materna, el aborto, también tiene costos económicos, sociales, efectos sobre la salud física y mental, y puede generar estigma en las mujeres y médicos que lo atienden. Este es un tema que no he desarrollado ahora, pero es el estigma. El estigma es la mancha, es la marca, a la que uno dice, esa mujer se ha abortado, esa mujer ha tenido un aborto. Entonces la gente un poco que la separa. Ese médico atiende abortos, acaba de hacerle un aborto, y en las ciudades pequeñas, no, él me hizo el aborto, él es él. Entonces lo estigmatizan al profesional. En las Naciones Unidas, en la década pasada, premió a muchos médicos que más allá de este estigma supuesto, habían logrado salvar vidas de mujeres, más allá del estigma, atendiendo, y fueron premiados con un reconocimiento muy importante en las Naciones Unidas. Y es que en países, por ejemplo, como España, donde el aborto es legal hasta cierta edad gestacional, tienen un grupo que se dedica a hacer fertilización in vitro y otro que dicen, vaya allá ese grupo, esos son los que hacen aborto. Entonces tratan de estigmatizar a esta persona. Cuando finalmente tendría que ser una responsabilidad del profesional, ¿no es cierto?, que está comprometido con la salud de las mujeres, de que en algunos casos tener que atender un caso de interrupción de gestación, sobre todo en el caso terapéutico, en el caso de que pone en riesgo la vida y la salud, es un caso donde uno sí tendría que tener esa responsabilidad. Claro, me dirán, doctor, pero hay la objeción de conciencia. Por supuesto, y eso está reconocido en la Constitución peruana también, pero tiene que ser una objeción de conciencia real. Hay falsas objeciones de conciencia, hay muy falsas, y eso lleva a la ambivalencia de muchos profesionales, que yo sé que ustedes no va a haber ninguno que sea ambivalente, que haga una cosa en lo privado y que en lo público diga que hace otra cosa. Esa es la ambivalencia, muy frecuente en nuestra comunidad médica en relación a este tema. En lo privado, su secretaria se embarazó de él y pues le hacen el aborto. Pero si hay alguien que viene y le solicita, por favor, su vida está en riesgo, no, yo no toco nada, yo no hago nada. Así se comporta la gente. No podemos ser así. Debemos ser muy honestos, muy éticos en nuestra proceder. Entonces, el estigma que lleva el aborto tanto a la mujer que lo hace como al profesional que lo ejecuta es un problema muy serio que tenemos que seguir luchando contra esto. Siendo la principal fuente del embarazo inducido, es importante desarrollar estrategias para prevenir el embarazo no deseado. O sea, el aborto está prohibido, está bien, pero eduquemos bien a los jóvenes. Una mejor educación sexual. ¿Qué ha pasado en el Congreso?
los padres de familia van a decidir qué cosa le damos en los colegios a nuestros jóvenes. A mí me parece risible cómo los padres de familia van a decir si les enseñamos a ver qué sexo tiene, cómo es el sexo, etc. Ustedes saben cómo van a ser los padres de familia. Ya esa es una ley que nos revela la tendencia que tiene este Congreso en relación a estos temas. Facilitar el acceso a métodos modernos de los cuales solo tenemos un 53% en la prevalencia en el país, y donde a veces creemos que la anticoncepción oral de emergencia es abortivo. Así han dicho, y así lo creemos, y esa podrá ser una charla aparte, y no es abortivo. Y la verdad no se debería usar tanto porque los jóvenes deberían estar usando métodos de protección, pero que solo se usa en casos de emergencia, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer para prevenir el embarazo, y yo les diría a ustedes qué están haciendo para prevenir el embarazo indeseado. ¿Tienen relaciones? ¿Se están cuidando? No, no pasa nada. ¿Cómo no pasa nada? ¿Cuál es la fertilidad basal del ser humano? Si tienen relaciones sin cuidarse en días propicios. Seguramente la mayoría piensa, claro, si no me cuido en los días más fértiles, 80%, no es verdad, solo el 25%. Y eso hace que muchas veces crean que cuando tienen una relación sin protección y no hay embarazo, están protegidos, pero no es verdad. Les da una falsa seguridad, porque la tasa de fertilidad basal es 25% en el ser humano y va bajando a través de la edad. El aborto inducido tiene determinantes sociales que deben ser atendidos por el Estado, como la pobreza, que requiere una revisión de la situación legal del embarazo, y necesitamos un verdadero Estado laico para tener políticas de salud que realmente protejan la salud sexual y reproductiva de las mujeres, teniendo servicios integrales de salud sexual y reproductiva. Para decirles que el INMP tiene una guía de aborto terapéutico, han atendido más de 400 pacientes, predomina la técnica médico-quirúrgica, pero ellos siguen trabajando en este tipo de atención. Y finalmente, decir que la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología y las instituciones donde yo trabajo, sea la Federación Internacional de Ginecobstetricia, la FIGO, de la cual soy miembro de un comité contra la violencia de la mujer, en la FLASOG, la Sociedad Peruana, ninguna promueve el aborto, ninguna. Estamos en defensa de la vida, pero respetamos las decisiones de las mujeres y creemos que en los países donde es legal el aborto, debería respetarse la decisión de todas ellas. Muchas gracias. Estoy atento a sus preguntas. Agradecido por su excelente ponencia, doctor Gutiérrez. En tanto, los alumnos animan a efectuar alguna pregunta. Yo quisiera, doctor Gutiérrez, hacer dos preguntas en este momento. ¿Nos podría decir, doctor Gutiérrez, cuál es la mejor estrategia para evitar el aborto inducido? Y la segunda es, ha tocado usted en la última parte el concepto de manejo integral del aborto. ¿En qué consiste el manejo integral del aborto? La mejor estrategia en general para prevenir el aborto inducido, sea legal o sea ilegal, sea inseguro o sea seguro, es prevenir el embarazo no deseado. Ya se sabe que la fuente principal del aborto es los embarazos que uno finalmente no desea. Las mujeres no son locas, no son dementes, así como las llaman, no son asesinas. Dicen, voy a abortar, no es así, no deciden así. Ninguna mujer quiere abortar, hay que entender eso. Pero las mujeres a veces que se ven presionadas, están contra la espada y la pared, cuando tienen un embarazo que no es deseado, que afecta no solamente la vida de ellas, sino la de su familia y de otras personas. Entonces, frente a eso, toman una decisión. O sea, la mejor forma de prevenir eso es prevenirlo. Para prevenirlo, tenemos que estar educados. Tenemos que tener una educación sexual adecuada, no solamente en la casa, sino en colegios, una educación sexual muy amplia. Tenemos que usar métodos anticonceptivos. Desde la adolescencia está permitido en el país usar métodos anticonceptivos, lo de larga duración mejor.
el adolescente tiene que saber el riesgo que tiene al tener una relación sexual, no solamente con el embarazo, sino con infecciones de transmisión sexual. Debe haber protección social también para las mujeres que se embarazan, no desean abortar, y el Estado debería darle protección social para que puedan tener un embarazo tranquilas y que puedan tener acceso al trabajo, etc. Deberían tener también la posibilidad de que haya leyes claras en relación a la adopción, que también ese es otro camino que pueden tener, o sea, para prevenir el aborto inducido. Pero en general hay que prevenir el embarazo no deseado, diría yo, doctor Mascaro. El manejo integral del aborto incompleto tiene fundamentalmente 5 puntos. Es la atención integral cuando llega la mujer, como se dice ahora, la atención humanizada de la mujer, que no solamente vemos el sangrado o el tema del aborto en sí, sino vemos a la persona como tal. Tiene una evaluación completa, para si ha sido violentada, si tiene alguna infección de transmisión sexual, riesgo de cáncer, etc. Es una mirada integral donde se atiende primero. En segundo lugar, la atención tiene que responder a un proceso de capacitación que ha tenido el interno en medicina o el médico residente, donde sabe cómo se va a atender a esta mujer, no solamente desde el punto de vista médico, sino también hasta el emocional. Debemos tener servicios organizados para poder dar este tipo de atención y tener una logística adecuada para que esta atención se dé y tener una relación con la comunidad sin eximirnos de una gran información, o sea, un registro adecuado para poder tomar decisiones. Eso es en general de un proceso para llevar a una atención integral del aborto incompleto. Pero es una atención más humanizada de las mujeres que llegan con un cuadro de aborto incompleto o que tienen una eventualidad de aborto retenido o una solicitud de aborto, interrupción del aborto por alguna causal de salud. Ese es un manejo mucho más integral, doctor Mascaro. Muy bien, doctor Gutiérrez, muy agradecido por su opinión y sus respuestas. Si algún estudiante quisiera hacer alguna pregunta. Sería bueno hacer una encuesta de cuántos tienen relaciones sexuales y cuántos están usando métodos anticonceptivos, que es una de las formas de prevenir embarazo no deseado. Es importante saber qué riesgo tienen. ¿Sabes que hay una pregunta que hago siempre en grupos de trabajo y les hago ese ejemplo que mencioné de la relación sexual en días fértiles? Y en muchos grupos me dicen 80% de posibilidades, 70%, 100% sin cuidarse. Y se olvidan de que la fertilidad basal del ser humano es solo 25%. Ese es el porcentaje, porque no siempre se ovula, porque hay aneuploidías, etcétera, ¿no es cierto? Pero ese porcentaje bajo hace que mucha gente no use métodos y que crea que el método que es más usado en el país, que es el método del ritmo o el método de la abstinencia, que es 23% más o menos, le da cierta importancia porque dice, yo lo estoy usando hace un año y no me pasa nada. Claro, porque está en el 75% de posibilidad de que no le ocurra nada. Pero cuidado que en algún momento va a pasar. Y cuando pasa, hay que irnos a las cifras que ocurren en el país. 60% de los embarazos son no deseados. Y de esos la mitad van al aborto. O sea que, si están teniendo relaciones sexuales y no se están protegiendo y les pasa un embarazo no deseado, ojo que muchos de ellos van a acabar en aborto. Y muchos en forma clandestina e insegura. Entonces, la forma que usted me preguntó al inicio, ¿cómo podemos hacer la prevención? Usando un método anticonceptivo. No como los jóvenes, ahora se van a las fiestas y dicen, llevo mi pastillita. Bien bacán. No la azul, sino la que esa está para los profesores de esta cátedra, la azulita. No. Esa no. Llevan la anticoncepción oral de emergencia. Tienen sus relaciones, salen con la chica y toma tu pastilla. Piensan que es abortiva, para nada es abortiva y falla un montón. Entonces por ahí sale el embarazo. Es un mal mensaje de la anticoncepción oral de emergencia. Es para emergencias y falla mucho. Así que hay que tener mucho cuidado, doctor Mascaro. Eso sería mi comentario. Muy agradecido, doctor Miguel Gutiérrez. Bueno, ya nos ha ganado la hora, queremos nosotros señalar que este tema es tan amplio, el tema de la salud sexual y reproductiva, amplísimo, y todavía está faltando espacio en las universidades.
en la nuestra también. Pero bueno, Bueno, ha yo sido excelente. antes de que despidamos esto, Pedro, quería señalarte que el día de ayer en la noche, como parte de una de las actividades de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, de la cual soy director ejecutivo, tuve la suerte anoche de asistir a un taller internacional dirigido a países, sobre todo de Centroamérica, Honduras, El Salvador, porque ahí la situación es grave, es grave, es grave. Ya les señalaba lo que ocurre en El Salvador. Y la verdad se tocaron temas, Laura Gil hizo experta colombiana y de la FIGO, analizó el tema del aborto, en los avances que hay en Latinoamérica, pero los retrocesos que hay en algunos países. La doctora Diana Galimberti habló sobre la violencia sexual que está ocurriendo y cómo la atendemos, y el doctor Jairo de Venezuela habló sobre la anticoncepción en adolescentes. Entonces, temas importantes para regiones donde hay problemas muy serios en la salud sexual y reproductiva. Solo quería mencionar eso porque la preocupación que ustedes tienen desde la cátedra no es una preocupación aislada, es una preocupación global. Y si ustedes están teniendo este curso para los jóvenes, espero que los jóvenes sepan entender y aquilatar ese esfuerzo para que ellos entiendan mejor cuando leen las noticias que día a día se producen en el país. Y pueden tener opciones. Sí, en esa preocupación estamos y desarrollamos los mayores esfuerzos para estar en la línea de las necesidades y las exigencias para nuestro país y para Latinoamérica. Doctor Miguel Gutiérrez y jóvenes estudiantes, teniendo ya que llegar a su término esta reunión, quiero expresar mi agradecimiento a nombre de la universidad por estar usted siempre dispuesto a participar, a colaborar en la formación de nuestros estudiantes. Muy agradecido, doctor Miguel Gutiérrez, y jóvenes, felicitarlos por su presencia a esta interesante conferencia. Muchas gracias nuevamente y tengan todos ustedes muy buenos días. Chao, Abelardo, nos vemos. Gracias, doctor Gutiérrez. Gracias, Ya doctor Mascaro. Un gusto de verlos. Sí, gracias a usted, doctor Donaire. Gracias. Empiezo la consulta, Abelardo, trabajando todavía. ¿Qué es esto? Yo soy una guagua. Puedo seguir trabajando. Gracias nuevamente y buenos días. Gracias. Buenos días a todos. Chao.